Yo le voy a pedir a Juanca que me explique un poco el proyecto del gobierno, los 190 días. Este es un proyecto del ministro Silione, el ministro de Educación de la Nación, y es que Argentina tenía menos de 170 días de clase hasta hace unos años. La meta era 180 días, la nueva meta es 190 días e incluso ir incorporando determinadas cuestiones que hagan que la educación se acerque un poco más como es en los países en donde la educación es considerada como prioridad número 1. Yo le voy a pedir a Antonio de Tomaso si tiene datos de cuántos días de clase tienen los niños de diferentes países. Bien, esta es una publicación de UNICEF que dice que Japón tiene 243 días de clases al año, Alemania 240, Hong Kong 225, Australia 225, Francia, Holanda, Corea del Sur 220, Luxemburgo e Israel 216, Rusia 211, Italia 210, Dinamarca y México 200. Bueno, paremos ahí un poquito. O sea que casi 200. todos estos países que tienen más de 200 días son países del llamado primer mundo, ¿no? Tanto sí, que sea en Asia como en Europa o en Medio Oriente. Pero son los países más desarrollados. Inglaterra 192 y Estados Unidos 190. Bueno, ahora veamos los que tienen menos. Los que tienen menos: Bolivia 160, Sudáfrica 174, Haití 175, Marruecos 175. Bueno, hecho esta introducción, ahora sí hablemos. Margarita, como diputada nacional, defiende este proyecto de Silione. Sí, así es. Realmente este tema del número de días, si se hace el análisis en forma directa y solo desde el punto de vista cuantitativo, indudablemente que produce, digamos, algún escozor, alguna irritación, toda vez que pensamos que no los vamos a poder cumplir. Pero el análisis cuantitativo no condice con el texto de la resolución que adoptó el Ministerio de Educación, porque lo que allí se dice es que se establece como meta los 190 días y que esta meta tendrá que alcanzarse teniendo en cuenta la nueva ley de educación y sobre todo el artículo 16. En ese artículo 16 se deja expresamente dicho que la asistencia de los alumnos a las escuelas es condición necesaria para lograr desde lo pedagógico, desde lo institucional y desde lo social un grado de calidad educativa que pueda mejorar en términos, digamos, en esos tres términos, pedagógico, institucional y social, todo lo que hace a la formación de quienes asisten a la escuela. Hubo un momento en el debate legislativo en otras ocasiones, que hasta se llegó a sostener si la escuela era condición necesaria para asegurar la calidad educativa. Sin la escuela no se puede, dijeron los expertos, pero solo con la escuela tampoco se puede. Esto es una lección que tenemos que aprender los argentinos. Esta meta de los 190 días es una meta a alcanzar, teniendo en cuenta todos los aspectos, no únicamente los que devienen de una actividad tradicional de la escuela. El maestro frente al aula, los alumnos escuchando, quizá elaborando muy poco, simplemente escuchando, que nosotros asociamos a la escuela enciclopedista del siglo pasado. Nosotros hemos ingresado en un nuevo contexto de la educación y yo creo que esta resolución del Ministerio constituye un desafío a la innovación educativa. Y acá es donde tenemos que pensar en la sociedad civil. Ya desde el año pasado la Academia Nacional de Educación comenzó una serie de charlas de divulgación de cómo la sociedad civil, la comunidad educativa, como vulgarmente le decimos,
puede incorporar a la escuela otros elementos que no sea la clase tradicional. Margarita, usted decía que es una meta a alcanzar, pero ya el nuevo calendario van a empezar antes y van a terminar. Bueno, yo quiero hacer una reflexión con respecto a este tema. Yo estuve revisando, a raíz de la invitación que ustedes me formularon, el calendario escolar del 2011, le comentaba hace un momento a Roberto, de la provincia de San Juan. Yo creo que si no estamos en los 190 días, poco falta, porque las clases en San Juan comenzaron, clases con sentido tradicional, ¿eh? No estoy hablando de las tareas previas, de inscripción, de organización de contenido. No. Aquí comenzaron en casi todos los niveles el 28 de febrero. Y la resolución ministerial está hablando del 27 de febrero. Ahora, Margarita, hay cosas que a mí me agrede mi capacidad de razonamiento. Por un lado, se plantea como objetivo más días de clase. Por otro lado, se dan los feriados puentes, se dan más feriados, se hace que los chicos estén 4 o 5 días sin ir a clase, que dicen cuando vienen las maestras que están totalmente ajenos a todo. Es como que hay un doble discurso. Discúlpenme, pero creo que hay un doble discurso, como que no sabemos qué queremos todavía. No sé si ustedes piensan lo mismo, pero por un lado queremos 190 días y por otro lado queremos que haya feriados largos, larguísimos y que salgan todos de vacaciones. Bueno, las vacaciones también tienen un sentido educativo, Juan Carlos. Bueno, está bien, si es así estamos después. Las actividades de recreación, de conocer el hermoso país que tenemos, de conocer otras costumbres. Yo creo que el ministro Sileone hablaba de las clases. Tiene aspectos de formación. Para los niños que pueden y tienen esa posibilidad. Porque, por ejemplo, yo entiendo que al colegio pueda ir mucha gente, el colegio es gratuito en algunos lugares y tal, pero hay niños que ni siquiera pueden ir al colegio, que ni siquiera tienen comida para ir bien alimentados. Los docentes tienen que juntar no sé cuántas horas para tener un sueldo digno. ¿Cuál es la pregunta? Yo quiero saber si se ha pensado también en eso. O sea, aumentamos días de clases, pero paralelamente vamos a ver si le aumentamos un poquito el sueldo a los docentes. Bueno, pero es un discurso, por favor, como panelista haga preguntas, le pido a Juliana. Lo que estás hablando, digamos, del déficit, digamos, de la situación económica de los alumnos. Indudablemente que el gobierno nacional ha dado signos inequívocos de que está apoyando con la asignación universal, con los apoyos que está dando a las escuelas, la distribución de material didáctico. Yo creo que en este momento, como nunca, las escuelas están con un apoyo Margarita, muy importante. no nos desviemos del tema porque ahí nos empezamos a desviar. Volviendo Yo le pregunto a Roberto Sosa como representante. Quisiera agregar algo más, Juan. Es decir, cuando yo leí las declaraciones de los gremios de San Juan, yo los consideré hasta cierto punto atinados. Aún no había leído las resoluciones de las cuales estoy hablando, pero indudablemente que esto, como dije hace un momento, es un desafío a la innovación educativa. Bueno, a ver qué opina Roberto como docente. No hace falta. Bueno, hay que tener en cuenta que el ministro Sileoni, que por supuesto tiene la responsabilidad del sistema educativo nacional, pero la nación no tiene escuela. La que tienen las escuelas son las distintas jurisdicciones del país. Son las que realmente conocen la realidad y la geografía de cada lugar. Y para nosotros, que creemos que se debe tener en cuenta lo siguiente: no aumentar la cantidad de días de clase, eso significa que vamos a incrementar la calidad en el aprendizaje de los alumnos. Además, yendo a una cuestión práctica, comenzando las clases el día 27 de febrero, nosotros llegamos al día, tenemos que llegar al 14 de diciembre del 2012 para poder cumplir los 190 días de clase. Después tenemos que tener en cuenta que hay 2 días para tomar materias previas y nos quedan tan solo 6 días del año 2012 para hacer la evaluación de aprendizaje de los alumnos
cuando el diseño curricular, tanto en el ciclo básico de la educación secundaria como en el ciclo oriental de educación secundaria, hay de 10 a 13 espacios. O sea que vamos a terminar los exámenes, estamos criterios pedagógicos el 8 o el 9 de enero del 2013. Entonces, me parece... Y aparte vienen los que traen una materia para marzo. Por eso hablé de las... Me parece que acá el Ministerio de Educación, que uno confía, que creo que es importante, y la estadística que dio de Tomaso nos hace reflexionar, no se ha dibujado realmente lo que pretenden llevar a cabo. Y lo que sí... clase los sábados, Roberto. Bueno, a lo mejor prevé que tener clases los sábados y no extender tanto el plazo. Claro, lo que ocurre es que acá se olvidan que el sistema educativo tiene diferentes modalidades. Nosotros tenemos los alumnos de las escuelas técnicas y agrotécnicas, en particular, que van mañana y tarde. Entonces, ¿cuántos días de clase tienen esos alumnos al año, teniendo en cuenta que el diseño curricular que tiene cuarto, quinto y sexto año tienen hasta 59 horas áulicas? Está bien. Además, ustedes bien saben que ya hay muchas escuelas que ya tienen el séptimo año. Por eso nos pareció en un principio que esto no se pensó con criterios pedagógicos. Y quiero aclarar algo más. El docente, aparte de llevar la tarea del aula, el aprendizaje del alumno, el docente actualmente está en la contención, en la mediación, en la elaboración de proyectos. Cada vez se le exigen más y mejores tareas educativas. Y bueno, y en este aspecto nosotros creemos que hay una pretensión ministerial que no está de acorde a las necesidades que tiene el sistema educativo. Por eso, el número, esto no alcanza. Pero perdón, vamos a ver, yo lo que le planteamos para que sepamos de qué estamos hablando. Acá hay una preocupación porque el sistema educativo no da tampoco las respuestas que no digo ya la sociedad, los distintos estamentos de la educación está exigiendo. Uno habla con gente de la universidad y se queja del nivel que llega a lo del nivel medio. Habla con el nivel medio y dicen, los chicos llegan sin saber leer y escribir. Entonces, lo que se está buscando es esto, Roberto, no es la comodidad del docente tampoco. No. Sí, a ver, bueno, te estoy hablando por el docente, ¿no? Por supuesto, nosotros, Juan Carlos, esto lo decimos permanentemente, estamos muy preocupados por la calidad de aprendizaje de los alumnos. Por eso convocamos en forma permanente a la familia que tome responsabilidad, porque hay un montón de acciones que se están llevando a cabo que no están mejorando el compromiso del alumno, el deseo, las ganas y las intenciones de aprender. Por eso creemos que la escuela, que está abierta, debe haber una participación importante de toda la comunidad educativa, pero sobre todo la responsabilidad que deben tomar los padres. Además, lo último, Juan Carlos, acá no se tienen en cuenta situaciones geográficas. Nosotros en la provincia de San Juan tenemos dificultades en la zona rural porque muchas veces los alumnos de las zonas rurales, por el tema de los cultivos estacionales, la cosecha, no aparecen en la escuela hasta el mes de marzo, abril, porque ayudan a mantener el hogar, ayudan con la familia. Hay dificultades serias. Y nosotros en esto no queremos hablar de 190 días de clase y después hacer dibujo en cada escuela, de adelantar las mesas de exámenes. En el momento que se tendría que estar dando clase ya tomamos mes de exámenes. Le pido respuesta cortita a todo, porque si no, no nos da tiempo a hablar. Margarita quería decir algo. Bueno, yo quería agregar un elemento muy importante a tener en cuenta en todo esto que estamos hablando, que solo con el aumento de 10 no es suficiente. Es decir, además de aumentar el número de días, cuestión a la que yo acuerdo, porque la resolución dice claramente que las jurisdicciones harán los ajustes de acuerdo a las características geográficas y locales.
Pero objetivo es llegar hay a que 200 ayudar, días, según la ley. pero hay que ayudarlo con otras cosas, y en esto estoy de acuerdo con Roberto. Hay que ayudar, por ejemplo, las escuelas de doble jornada, que habría que duplicarlas, y la ley dice que el 30% de las escuelas de escolaridad debe ser de doble jornada. La existencia de gabinetes psicopedagógicos que irían en apoyo también de la escolaridad y de la permanencia del alumno y del egreso, porque para eso es educación inclusiva. Bueno, no hablo Veamos el doctor Levato, que tiene también experiencia docente. ¿Cómo ve? Voy a tomar varios comentarios. Yo estoy totalmente de acuerdo en que la escuela solo no sirve, y si la sociedad como un todo no toma el toro por las astas en materia educativa y la familia se sigue oponiendo al docente en algunos casos y hasta lo agrede al docente, no arreglamos nada. Es decir, ese es el primer punto. Es decir, la sociedad como un todo tiene que ser consciente que la educación es nuestro futuro. Y si no ayudamos al docente, porque el chico pasa más tiempo en la familia que en la escuela. El otro punto es... No, digamos fuera de la escuela, no en fuera la de la familia. escuela, no, pasa fuera de la escuela, Sí, a veces pero no con la muchas veces familia y a veces no con la tampoco. familia, está bien. Y la otra cosa es la cantidad de horas. No basta con los días, porque en esa estadística que mostró Di Tomaso, es muy diferente la lista de países si uno toma las horas áulicas anuales. El primero en horas áulicas es Estados Unidos con 1002 horas en la escuela primaria. Mañana y tarde. Porque tiene más de 5 horas en promedio en hay un grado tomado. Esta estadística está hecha para el 5º grado de estudios primarios, ¿no? Y después, si uno va al secundario, pasa lo mismo. Tienen más horas que lo normal. Yo creo que el problema, estoy de acuerdo con las 190, estoy de acuerdo con los 200, pero el problema es la calidad educativa. Está bien. Yo creo que 190 horas, 180 horas, con una calidad educativa excelente y con los medios que se están poniendo en este momento en manos de las escuelas y que los docentes lo sepan aprovechar, con 180, con 190, con 200 estamos bien. Antonio también es docente. Sí, a mí me parece que está bien agregar días de clase y coincido con el ingeniero acá en el sentido de que depende mucho también de la cantidad de horas. Pero para hacer doble escolaridad, indudablemente que tenemos que duplicar la infraestructura edilicia de las escuelas de todo el país. Porque hoy están ocupados a pleno, mañana, tarde, siesta, noche, falta el trasnoche nada más para ser ocupados los edificios. Entonces, indudablemente que si bien se han generado en estos últimos años una cantidad tremenda de nuevas escuelas, habría una infraestructura, habría que duplicar la infraestructura para poder llegar a esto de la doble escolaridad. Todavía en las zonas rurales hay todavía lo que se llama el grado múltiple, donde un maestro le da a 2 o 3 niños de primer grado, 2 de segundo, de tercero, de cuarto, un solo maestro para 5 o 6 grados o grados múltiples. Sí. Toda esta temática indudablemente que implica mayor carga horaria de docentes, mayor cantidad de docentes, mejores salarios de docentes y más infraestructura de las escuelas, sin lugar a dudas, pero comparto la idea de que es una de las opciones para mejorar la calidad educativa, no la única, es justamente la posibilidad de aumentar la cantidad de horas. Tiene varios chicos en edad escolar. Pero algunos datos para completar lo del ministro Silioni. El proyecto de la Nación no es 190 días de clase, es conseguir la base 190 días ahora para aumentar, después 195, llegar a 200 días, en primer lugar. Segundo lugar, es para nivel inicial y primario, porque el nivel secundario tiene otros tipos de exámenes, por lo cual no entraría en principio con esto. Y después, el objetivo primario en esto es el 30% de doble escolaridad en poco tiempo, para después ir aumentando, principalmente por la falta de establecimiento. Ahora, les hago una pregunta a ustedes. ¿Por qué seguimos encasillados en un tipo de educación y no pensamos que vamos a ir hacia una educación, llamémosle mixta, donde parte va a ser presencial y parte va a ser a través de la informática, que para eso se están preparando los chicos, no es un entretenimiento la informática que se está repartiendo, sino que parte va a ser a través de la informática, de la educación?
Justamente. Sí, claro. ¿No vamos hacia eso acaso? Sí, sí. Para algo se están Sí, repartiendo para las eso- redes. Para eso se están repartiendo las Para redes. eso están Incorporación de la distribuyendo. tecnología digital. Ya le mandan a los prácticamente- chicos los deberes a través Y de en San Internet. Juan se ha hecho un esfuerzo extraordinario con las conexiones que se han hecho Con los pisos tecnológicos. con los pisos Están instalando en las tecnológicos, escuelas. con las conexiones de toda la provincia. Yo creo que se ha avanzado bastante en esto. Pero, en el nivel inicial y en el primario, personalmente opino que debe atenderse a una educación personalizada, porque, digamos, tiene que ver con los aspectos de la psicología, Sí, sí. de la psicología del alumno, donde la presencia del aseño, de quien enseña baile o canto y demás, tiene una influencia muy importante en la formación de los chicos, de los niños. Está bien. Bueno, cuando avanzamos al secundario ya estamos... Hay en- otro dato que hay que tener en cuenta. Hoy hay determinados chicos que tienen más horas de clases si se lo toma en cuenta que van a inglés, van a música, que son extra escuelas, que esto con una doble escolaridad sería ya más universal. Seguimos con la charla sobre educación. Ahora sí haga acotaciones. Usted quería hacer, Tomás. No, Esto que era una resolución entonces de los 24 ministros de las provincias, lo cual cambia la óptica, porque quiere decir que cada uno de los ministros provinciales fueron a esa reunión de la propuesta del ministro Silione con una postura, con un criterio, se supondría con un esquema semiarmado, digamos, ¿cierto? De conocimiento de la realidad, ¿no? Les decía que había habido varios llamados, pero uno es el que yo le doy relativo valor, importante para que se analice también, que el uso de Internet, que hablábamos recién, y de las tecnologías, choca con un inconveniente. No es el chico el que no está preparado, porque ya los chicos nacen sabiendo Internet, son una nueva generación. El problema es el docente. No tenemos muchos docentes preparados para enseñar a distancia. Y entonces sí, se sigue defendiendo la cuestión presencial, 100% presencial, Y lo va a porque no hacer, están preparados. lo va a hacer por muchos años. Y bueno, pero que se preparen los docentes. Claro, es decir, habrá que intensificar quizá el tema de ¿Es posible que se capacitación. preparen, Rosa? No, es posible, es posible. El docente tiene compromiso a favor del sistema educativo y en este momento está haciendo mucha capacitación en contraturno, que son las tareas que hay que reconocerle, de que el propio docente quiere dignificar la tarea y la función que cumple. Pero un detalle que es importante aportar. Pero estamos en una sociedad distinta y diferente, donde muchas veces todas estas decisiones que se toman de los escritorios en el Palacio Pisurno no contemplan la realidad de un país que es muy grande a lo largo y a lo ancho, con características diferentes. Además, está bien que el Consejo Federal de Educación va a convalidar la política nacional, pero entendamos que también hay necesidades de hacerlo, de no poner ciertas cuestiones, pero entonces en las realidad clases tendrían que terminar en octubre. Porque ya en noviembre hace bueno, calor. nosotros tenemos que las clases en la universidad terminan el 30 de noviembre, en los colegios Pero ya en preuniversitarios. noviembre hace calor, Y, de junio a septiembre no habría que ir a clases porque hace sí, frío. se están cumpliendo esos esquemas, pero tenemos que también observar... Pero ¿cuánto influye en esto los 45 días corridos de vacaciones que quizás haya que empezar a revisarlo? No, los 45 días corridos es una necesidad que tiene y que está contemplado porque la tarea docente, todas las actividades laborales
son complejas, pero cada uno tiene una característica especial. Y quienes son docentes o quienes pertenecen a familias docentes saben el trabajo que involucra, que el docente no cumple solo la actividad en la escuela, sino tiene que hacer el seguimiento de las evaluaciones escritas, corrigiendo los trabajos en su casa, elaborando proyectos en contraturno, porque hoy todo lo que provee, por ejemplo, el INET a las escuelas técnicas y agrotécnicas es a través de proyectos que se van elaborando y no en el ámbito escolar, para no restar tiempo a la tarea que tiene que estar llevando a cabo el docente frente a los alumnos. Bueno. Por eso es una tarea que no solamente se realiza en la escuela. Margarita, ¿alguien va a defender al ministro Sileoni o no? Sí, yo estoy de acuerdo con la propuesta de aumentar el día de obligaciones escolares. No voy a decir el número de días de clases como las entendíamos tradicionalmente. Estoy hablando de un desafío a la innovación educativa, que tiene que ver con el planeamiento, indudablemente. No más planificar las clases de la primera a la quinta hora, primera a sexta hora, sino involucrar a la sociedad civil, que un poco lo dijo aquí el amigo Levato. La sociedad civil, incluso la familia, tiene que participar. Cuando se produjo la gran discusión que sigue sobre educación sexual, cuando se programó el tema de educación sexual, se dijo que no se implementaría como una cátedra o una asignatura, sino como una actividad con participación de los padres. Entonces, esto es una actividad con participación de los padres, también con los alumnos, que no se traduce en una clase de forma tradicional. Para eso necesitamos más días, para que el alumno, para que la comunidad esté en la escuela, porque la escuela es el recinto apropiado donde nosotros podemos desarrollar esa actividad. Y bueno, yo quería señalar además algo más de la resolución, bueno, porque me toca profesionalmente. El día en que se inician las clases es primera vez que en esta resolución aparece que se inicia tal día. Es que el 27 de febrero es el bicentenario de la creación de la bandera. Y a Manuel Belgrano le tenemos que rendir un homenaje porque fue prácticamente el fundador de nuestra educación nacional. Sarmiento bebió en las enseñanzas de Manuel Belgrano y desde allí desarrolló toda su empresa en favor de las escuelas cuando él hablaba de educación nacional. Margarita, esto toca profesionalmente porque soy profesora de historia. Margarita, el mayor problema hoy es que no se ha explicado desde el Ministerio de Educación para qué se quieren los días de clase. Es decir, la persona común, no hablemos del que está el docente, o no sabe para qué quieren 5, 10, 15 días más de clase. Entonces dice, ¿para qué lo voy a llevar a los chicos si no sé para qué lo quieren? Lo tiene que decir la jurisdicción, lo dice acá. Pero no se ha explicado a la gente esto. Bueno, pero hay que decirlo. Lo tiene que decir, mire, dice que se ajuste a los requerimientos locales y comunitarios, urbanos y rurales. Es el primer desafío. Que haya una participación de la jurisdicción. Pero no se ha convocado, por ejemplo, hoy a los padres. Habrá que convocarlos. ¿Hay tiempo? Y bueno, habrá que planificar si hay tiempo antes de terminar el año o antes de comenzar el año lectivo. Es decir, acá se dice claramente, el gobierno nacional no va a decir, tienen que enseñar tal cosa, tal cosa. No, es una medida en donde se da un protagonismo de la jurisdicción y la jurisdicción tiene que asumirlo. Margarita, pero no hay que olvidar que el calendario escolar, el horario escolar, es una construcción social y cultural en la que intervienen muchos factores que son ajenos al sistema educativo. Y estas cuestiones se tienen que contemplar. El tema industrial, el calendario agrícola, y no hablar del tema del turismo empresarial. Hay cuestiones que creo que es importante caminar hacia un consenso en esto. Y de ninguna manera que quede claro que los docentes nos vamos a oponer a todas aquellas cuestiones
que puedan mejorar el perfil del proyecto educativo y que nuestros alumnos aprendan más y mejor. Nosotros en julio de este año, salimos a preguntarles a los sanjuaninos que le pusieran una nota a la escuela, de 0 al 10 como las calificaciones escolares, y nos dio de promedio 5,95. O sea, los sanjuaninos le ponían una nota a la escuela, al sistema en general, a la escuela, a la educación, indudablemente que debe estar los planes de estudio, las huelgas, los maestros, los salarios, todo, una nota muy general y abstracta en el fondo. Sí. Pero esto quiere decir que estamos al borde de la aprobación si aprobamos con 6. Y todos los esfuerzos que hagamos en mejorar la cantidad de días, la calidad de la educación, la calidad de la bibliografía, los edificios, todo lo que hagamos más escuelas, por más y mejores escuelas, evidentemente que desde Sarmiento hasta hoy, como dice acá el maestro, ninguno de nosotros se va a oponer. Creo que más escuela, mejor escuela, siempre va a ser muy bienvenido para construir una sociedad mejor, para mejorar nuestra economía, para crecer como país, como personas. ¿Quién se puede oponer a más y mejor escuela? Y tenemos que verlo, yo creo que hay que verlo desde el punto de vista positivo. Si uno compara y recorre los países de América Latina, nuestra educación está en un nivel superior. Recorriendo América Latina, nuestra educación está en un nivel superior. No solo porque la educación superior es muy paga y muy cara, en la mayoría de los países, la educación superior, la universitaria, nosotros tenemos 2.100.000 estudiantes universitarios, 300.000 en universidades privadas y 1.800.000 aproximadamente en universidades públicas. Y hay una cantidad importante que sigue el sistema terciario, pero no universitario. Pues la Argentina también tiene una cantidad de... Bueno, esa cantidad es muy importante en América Latina. Es decir, nosotros adoptamos el criterio en la universidad de que es mejor darle 2 años de educación y que el tipo se vaya de la universidad en su momento a no darle nada. Es la política que utilizó Mitterrand en Francia. Y hay muchos países que eso lo ven como un gasto terrible. No una inversión, claro, sino un gasto. Entonces, nuestro nivel de graduación en la universidad, si uno toma los ingresantes del 2003 y toma los que se recibieron en el 2008, es decir, 5 años después, es el 20%. Y en Chile y en Brasil es el 60%. Claro, pero la diferencia está en el ingreso. Claro. ¿Por qué? Porque la cantidad de profesionales graduados sobre la población es la misma, tanto en Brasil que en Chile que en Argentina. El problema está en que esos que Brasil y Chile consideran que no vale la pena invertir el esfuerzo porque no son suficientemente aptos para seguir la universidad, lo eliminan en el examen de ingreso. Bueno, es un tipo de política. Nosotros le damos la oportunidad de que ingrese. Y estar 2 años en la universidad donde el tipo... es para bien. Es para bien, claro. Pero aparte la universidad es un lugar donde él forja su propio destino. En la secundaria uno tiene su tutor, su celador. En la universidad es libre albedrío. Estudiás si querés y pero si no lo más importante que se haya hecho en los últimos tiempos, algo más importante que los 190 días de clase, ha sido la obligatoriedad de mostrar que está cursando el chico para cobrar la asignación por hijo. He descubierto que había muchísimos chicos que no iban a la escuela. Bueno, ahí esto ha sido importante. Ahí hubo hasta el secundario obligatorio. Y la obligatoriedad del nivel inicial. Ahí hubo un cambio en la educación, porque cuando yo iba a la escuela primaria, venía un policía a la casa de al lado mía para ver por qué el chico no iba al colegio. Sí. Ahora tenemos 14 años de educación obligatoria, si se toma en cuenta de jardín de 4 hasta que terminan el secundario. Sí, la educación cambió, como hoy la tabla de Howell, ¿se acuerdan de la tabla de Howell del logaritmo? Hoy es como una bocina de avión, no sirve para nada. Entonces, claro, la educación cambió. Es decir, en la época que nosotros estudiábamos, que no había calefacción en la escuela y aprendíamos otros contenidos. ¿Te imaginas lo que era alguien que supiera de cálculo, de estructura? Era un tipo importantísimo, un constructor que supiera de cálculo de estructura. Y hoy en día lo hace la computadora. Y claro, ese es un problema.
Ah, bueno. Sí. Bueno, Yo entiendo que hemos progresado muchísimo en educación. Sí, sí. Yo siento que hemos crecido. Esto que estamos haciendo hoy en este programa es una muestra de que hemos crecido y que tenemos, digamos, la altura de estar acá conversando entre amigos, llegar a las casas, escuchando opiniones y yo pudiendo decir las mías. Y hay una cosa importante, Margarita, la cantidad de librerías. Si uno va a los países de América Latina, donde yo estuve ahora, encuentra una librería cada 30 cuadras. Exacto. Es así. Entonces, hay distinto nivel que no tenemos que dejarnos de crecer, porque de crecer se decrece rápido. Mejorar es difícil. Gracias por la participación de ustedes. Y lo importante es que estos debates lleguen a la gente, ¿no? Porque estamos hablando de recrear la comunidad educativa. ¿Cómo se recrea? Cuando haya interés. ¿Cómo hay interés? A través de este tipo de cosas. De acuerdo. Gracias, Margarita. Gracias por la invitación. Roberto.